Trabajé 11 años para esa empresa sin faltar ni un día, y cuando pedí una semana para estar con mi padre moribundo, me despidieron. Lo que hice después les costó más de 2 millones de pesos y cambió la vida de 14 trabajadores que nadie recordaba. El día que me despidieron, la gerente de recursos humanos me dijo con una sonrisa educada: esperamos que encuentres un ambiente más adecuado para ti. 3 meses después, esa misma empresa estaba pagando multas, auditándose con el SAT, respondiendo una investigación de corrupción y buscando cómo indemnizar a 14 trabajadores que nadie sabía que existían. Yo estaba en casa, con café, leyendo las noticias. Entré a Distribuidora Comercial del Norte a los 27 años. Era una empresa mediana de distribución y logística con operaciones en 3 estados del norte de México. Mi primer puesto fue auxiliar de almacén, recibir mercancía, verificar contrafactura, acomodar en estantería, registrar en el sistema. Nada glamoroso, pero pagaba mejor que las alternativas que tenía entonces. Desde el primer mes me di cuenta de que había una forma de avanzar rápido ahí: ser el que dice sí, el que cubre cuando falta alguien, el que se queda cuando hay un problema, el que no pone condiciones. 3 años en la empresa, supervisor de turno. Tenía a cargo 8 personas, coordinaba el flujo de entrada y salida de mercancía, era el punto de contacto con los proveedores en mi turno. 6 años, coordinador de logística, ya gestionaba rutas de distribución para la zona norte, coordinaba con transportistas, resolvía problemas de entrega que a veces eran crisis reales con consecuencias económicas importantes. 9 años, jefe de almacén regional, el puesto más alto que había tenido, responsable de un equipo de 23 personas, del inventario de un almacén que movía mercancía por un valor de varios millones de pesos al mes. En 11 años falté al trabajo exactamente 4 días, 2 por gripa que me impidió físicamente levantarme, 1 por una urgencia familiar, y 1 por un accidente de tráfico menor que me dejó sin carro por el día. 4 días en 11 años. Cubrí turno en mis días libres 37 veces. Las conté, las tengo registradas en mi teléfono porque empecé a anotarlas en algún punto como un ejercicio personal. Nunca pedí un día libre entre semana. Mis vacaciones siempre fueron en temporada baja para no afectar operaciones. 2 veces recorté mis propias vacaciones cuando hubo auditorías o inventarios que coincidieron. Hice todo eso porque creía que ese tipo de compromiso se recompensa, que si yo era valioso para la empresa sería justa conmigo. 11 años después, aprendí que eso no es cómo funciona. Mi padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 3 en octubre de ese último año. Para quien no lo sabe, el páncreas en etapa 3 tiene pronósticos muy malos. El oncólogo nos dijo claramente que era poco probable que pasara de Navidad, aunque los casos son distintos y siempre hay variación. Mi padre tenía 68 años. Era electricista toda su vida, un hombre que nunca se había enfermado de nada grave. Verlo en esa cama del hospital fue uno de los golpes más duros que he recibido. Pedí una semana de permiso a mi jefe directo, el director regional ingeniero Salazar. No vacaciones pagadas, no importaba si eran no pagadas, no importaba nada. Solo una semana para estar con mi padre. El ingeniero Salazar me dijo que lo vería. Una semana después, sin respuesta, insistí. Me dijo que era temporada alta para la empresa y que mi ausencia impactaría las operaciones. Me sugirió gestionar el tiempo de forma creativa, llevar trabajo remoto, coordinar desde casa de mis padres, conectarme a juntas por videollamada. Mi padre estaba muriendo, y me estaban pidiendo que llevara trabajo remoto a su cuarto de hospital. No exploté. Dije que lo intentaría. Pasé 3 semanas así, yendo a ver a mi padre en las mañanas antes del trabajo, hablando con él por teléfono en los descansos, coordinando equipos a distancia en las noches, y sintiéndome como un fraude en los 2 frentes. No estaba suficientemente presente con mi padre, y no estaba suficientemente presente en el trabajo. Mi padre murió el 3 de diciembre. Yo estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Me dejaron salir ese día. Me fui al hospital. Estuve con mi familia,
Acompañé a mi madre en las primeras horas de ese dolor. Y al día siguiente presenté la solicitud formal de días de duelo establecidos por ley. Ahí fue cuando el ingeniero Salazar me dijo que los días de duelo aplicaban para cónyuge e hijos, no para padres. Eso era falso. Lo revisé esa noche. La Ley Federal del Trabajo establece claramente 3 días de permiso por fallecimiento de padres. Lo había dicho con tanta seguridad que por un momento dudé de mí mismo. Pero no, la ley era clara. Tomé mis 3 días de duelo de todas formas. Regresé al cuarto día. Esa mañana me llamaron a la sala de reuniones. Estaban ahí el ingeniero Salazar y la licenciado Torres, la gerente de recursos humanos. Me entregaron una carta. La carta decía que mi actitud durante las últimas semanas había demostrado incompatibilidad con los valores de la empresa, que mi rendimiento había decaído notablemente, que ya no era posible continuar con la relación laboral. 11 años de expediente limpio, y la carta hablaba de rendimiento decaído sin especificar ni una sola métrica, ni una sola evaluación, ni un solo indicador concreto. Después me entregaron la liquidación, y ahí fue donde cometieron su segundo error grande. La liquidación estaba calculada con el salario mínimo de tabulador base, no con el salario real que yo ganaba. La diferencia era de casi 80,000 pesos menos de lo que me correspondía. ¿Firmé? Sí, firmé porque estaba en shock, porque acababa de enterrar a mi padre una semana antes, porque tenía el cerebro en un estado que no me permitía procesar bien lo que estaba pasando. Firmé y salí. En el estacionamiento, me senté en el carro durante 15 minutos, y entonces algo ocurrió, se me pasó el shock y llegó la claridad. Tomé mi teléfono y empecé a escribir. Anoté todo lo que recordaba, las fechas, los nombres, los turnos que había cubierto, las conversaciones que había tenido. Todo lo que pudiera documentar antes de que el tiempo lo borrara. Tenía 11 años de información sobre esa empresa, y acababan de cometer el error de hacerme sentir que no tenía nada que perder. Busqué al licenciado Fuentes a través de una recomendación de mi cuñado, especialista en derecho laboral, con experiencia específica en casos de despido injustificado. Me reuní con él 3 días después del despido. Revisó mi documentación durante 40 minutos. Luego me dijo, esto es un caso claro. Despido injustificado, carta sin fundamento verificable, liquidación calculada incorrectamente. Si va a juicio, usted gana. Pero lo que siguió fue más interesante. El licenciado Fuentes me preguntó qué sabía de la empresa. Le dije que había trabajado ahí 11 años. Me preguntó qué había visto durante esos 11 años. Empecé a hablar, y a medida que hablaba, el licenciado Fuentes tomaba notas. Le conté que había trabajadores en el almacén pagados por fuera, en efectivo, sin contrato formal. Los conocía por nombre, sabía en qué turnos trabajaban, sabía cuántos años llevaban así. Le conté que los registros de tiempo extra no se pagaban correctamente. Había un sistema en el que el sistema oficial registraba menos horas de las reales, y la diferencia se compensaba con días libres que muchas veces no se podían tomar porque el trabajo no lo permitía. Conté que había un contrato con un proveedor de transportes, que me parecía raro desde que lo había revisado por razones operativas. Los precios eran significativamente más altos que el mercado para servicios similares, y el proveedor era una empresa que había aparecido 2 meses antes de que empezara el contrato. Le conté que ese proveedor tenía conexiones con una empresa pública municipal, que también contrataba servicios de logística, y que los términos de esa contratación pública favorecían específicamente al mismo proveedor. El licenciado Fuentes dejó de tomar notas, me miró, me dijo, señor Ricardo, su caso laboral es el más pequeño de lo que me está describiendo. El licenciado Fuentes presentó la demanda laboral. Eso tomó su propio camino, pero paralelamente, yo hice 3 llamadas anónimas. Las 3 el mismo día, con diferencia de horas. Primera llamada, a la STPS, la Secretaría del Trabajo. Reporté la existencia de trabajadores sin contrato formal en la empresa, con la información específica que tenía, número aproximado de personas, antigüedad de la situación,
tipo de turnos en los que operaban. No di nombres de los trabajadores para protegerlos. Di el nombre y dirección de la empresa. Segunda llamada, a la Procuraduría Fiscal del Estado. Reporté el sistema de registro de tiempo extra que dejaba horas sin pagar, y el contrato con el proveedor de transportes que me parecía irregular. Tercera llamada, a la Contraloría Municipal. Reporté la posible irregularidad en la licitación pública que favorecía al proveedor vinculado con la empresa donde yo había trabajado. Describí lo que había observado, timing del contrato, relación aparente entre los actores, condiciones que no cuadraban con una licitación competitiva normal. En las 3 llamadas fui preciso y honesto. No exageré nada, no añadí especulaciones. Solo describí lo que había visto con mis propios ojos durante 11 años. Lo que siguió fue más rápido de lo que esperaba. La STPS envió inspectores a la empresa 4 días después de mi llamada. La inspección encontró exactamente lo que yo había reportado: 14 trabajadores sin contrato formal, varios de ellos con 2 o más años en esa situación. La multa fue automática y el proceso para formalizar a los trabajadores fue ordenado por la autoridad. Esos 14 trabajadores, personas que yo conocía, con quienes había compartido turnos durante años, que nunca habían tenido seguridad social, ni acceso al IMSS, ni a crédito de Infonavit porque no existían oficialmente para su empleador, de repente tenían derechos formales. Eso no fue consecuencia de mi despido. Fue consecuencia de 11 años de ver una injusticia y finalmente tener razón para reportarla. La Procuraduría Fiscal revisó los registros de tiempo extra. Encontraron el patrón. El sistema oficial registraba consistentemente entre 15 y 25% menos horas de las reales para los trabajadores en ciertos turnos. El monto de horas no pagadas, multiplicado por el número de trabajadores y los años del esquema, sumaba una cantidad importante. La empresa tuvo que pagar retroactivo a múltiples trabajadores, además de la multa correspondiente. El contrato con el proveedor de transportes derivó en una auditoría más profunda. La Contraloría encontró documentación que sugería que el proceso de licitación pública había tenido irregularidades. La investigación involucró a personas fuera de la empresa, incluyendo a un funcionario del municipio que había participado en el proceso de adjudicación. Ese proceso fue el más largo y el más serio. No tengo información completa sobre cómo terminó porque las investigaciones de corrupción en México pueden durar años, pero sé que derivó en consecuencias para personas específicas dentro y fuera de la empresa, y mientras todo esto pasaba, mi caso laboral seguía su camino. La audiencia laboral fue 6 meses después de mi despido. La empresa presentó su defensa, que yo había mostrado actitud negativa en mis últimas semanas, que mi rendimiento había bajado, que la terminación era justificada. Mi abogado presentó 11 años de expediente limpio, evaluaciones de desempeño positivas, reconocimientos por años de servicio, comunicados internos donde mis superiores me mencionaban positivamente. Nada que indicara el supuesto rendimiento decaído. También presentamos el cálculo correcto de la liquidación. La diferencia entre lo que me habían pagado y lo que me correspondía por ley era de 78,400 pesos, no incluyendo los 3 meses de salario por despido injustificado que correspondían. La Junta de Conciliación dictaminó a mi favor. Despido injustificado, liquidación incorrecta. La empresa debía pagar la diferencia de liquidación más los 3 meses de salario más costos del proceso legal, total que recibí yo, 340,000 pesos aproximadamente, más de lo que me habían pagado inicialmente, más los 3 meses, más los intereses del proceso, pero la empresa pagó mucho más que eso. Las multas de la STPS, las indemnizaciones retroactivas a 14 trabajadores más los nuevos pagos de seguridad social desde que fueron formalizados, el costo del proceso fiscal, los honorarios legales de todo lo anterior. El total estimado que circuló entre personas cercanas al caso era superior a los 2 millones de pesos. Todo eso, a partir de 3 llamadas que no tomaron más de 20 minutos cada una, y de 11 años de observar en silencio lo que pasaba a mi alrededor.
Hoy trabajo para una empresa de logística más pequeña pero con un equipo directivo que entiende que las personas no son herramientas. Mi jefe actual, cuando mi hijo se enfermó el año pasado, me dijo, vete, ya, tu familia primero, sin preguntarme nada más. Me tomó tiempo procesar lo de los 11 años. No el despido en sí, sino entender el patrón. Yo me había convencido de que ser indispensable me protegería, de que si yo era el más comprometido, el más confiable, el que nunca fallaba, la empresa me vería diferente a los demás. Y eso era una ilusión que me construí yo mismo. Las empresas no son personas, no tienen lealtad inherente, tienen intereses económicos. Y cuando yo dejé de ser conveniente para esos intereses, fui descartado con la misma eficiencia con la que se descarta cualquier activo que ya no rinde lo esperado. Eso no significa que el trabajo duro no tenga valor. Significa que el trabajo duro tiene que combinarse con la protección de los propios derechos, documentar, conocer la ley, no asumir que la lealtad va en ambas direcciones solo porque tú la ofreces. La lección más importante que me dejó todo esto: conoce tus derechos laborales. La Ley Federal del Trabajo existe. La STPS existe. Los organismos de denuncia existen. Y la información que tienes de tu entorno laboral, si la usas con responsabilidad y honestidad, puede ser mucho más poderosa de lo que imaginas. ¿Creen que hice lo correcto? ¿O fui demasiado lejos con las llamadas anónimas? Quiero leer sus perspectivas, especialmente de quienes han pasado por despidos injustificados. Los comentarios están abajo. Compartan si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, puede ser útil. Nos vemos en el siguiente video.